Muy bien, chicos, este tutorial llega gracias a Alonso Rivas, un suscriptor que se puso la camiseta por el bien de la comunidad, un héroe sin capa. Vale, les explico. Hace un par de días me escribió Alonso y me preguntó si podía hacer un tutorial sobre este script. El script es este de acá. Se llama Paleto. Creo que lo estoy pronunciando bien. Entonces, me pidió que hiciera un tutorial para que mostrara ¿qué función tiene este script? Les explico rápidamente. Lo que hace el script es un escaneo de las acciones que nosotros tengamos y luego pues nos muestra en paneles todos los fotogramas de esa acción en donde nosotros podremos elegir el fotograma en cuestión, el que más nos guste, para insertarlo en la línea de tiempo. Voy a utilizar estos dos ejemplos que tengo aquí, que es un ojo y una boca. Pues como pueden ver, el ojo pues tiene estas acciones, se mueve de izquierda a derecha, arriba a abajo, y la boca pues se abre y se cierra. Nada del otro mundo. Entonces, como pueden observar aquí tengo las distintas acciones tanto para el ojo como para la boca. Y ahora les explico el funcionamiento de este script. Y pues nuevamente le voy a agradecer a Alonso por sacrificarse por nosotros, porque efectivamente este script es de paga, no es gratuito. Así que Alonso se puso la camiseta por el bien de nuestra comunidad. Muy bien, aquí tenemos el script, es este de aquí. Entonces nos vamos a cualquier acción, por ejemplo miren esta, es este de aquí, el ojo hacia arriba. Entonces, ¿cómo funciona el script? Muy sencillo. Dentro de la acción nosotros tenemos que seleccionar el script. Luego de haberlo seleccionado, como pueden ver aquí arriba, vamos a tener un montón de cuadros, por decirlo así, en donde se almacenarán todos los fotogramas de una acción. Tenemos un total de 10 almacenadores para recopilar todos los fotogramas de una acción. Miren, ya teniendo seleccionado el script, vamos a crear un cuadrado prácticamente, y este cuadrado almacenará la miniatura de cada fotograma que contenga esa acción. Una vez que nosotros hemos creado el cuadrado que abarque todo lo que a nosotros nos interesa guardar en estos contenedores de acá, vamos a dar clic en agregar acción. Automáticamente el script va a empezar a, por decirlo así, a registrar toda esa acción y luego quedará almacenada en el primer cuadro de memoria. Tenemos 10 en total para almacenar acciones. Una vez que hayamos almacenado las acciones de este hueso, regresamos a la línea de tiempo y si damos un clic en el primer almacenador, se nos desplegará este pequeño cuadro con todos los fotogramas que contiene esa acción, el movimiento de esa acción. Entonces, en la línea de tiempo nosotros vamos a elegir qué fotograma de esa acción vamos a insertar en la línea de tiempo como si fuera una capa switch. Miren, a mí me interesa este, ya lo tenemos aquí. En el 24 me interesa este. Y en el 36 me interesa este. Entonces cuando nosotros movamos la línea de tiempo, sucederá esto, miren. Entonces, el script registra por completo toda la acción, la almacena y nosotros podemos elegir después qué fotograma de esa acción queremos insertar en la línea de tiempo. Aquí tendríamos que tener 24 imágenes de los fotogramas. Entonces, si hacemos la cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 4, 24 matemáticas con su tío Simón. ¿Ven? Aquí aprendemos hasta sumar. Entonces, aquí tenemos registrados los 24 fotogramas de esta acción. Si quisiéramos registrar otra acción, seleccionamos el hueso en cuestión o la acción que queremos registrar, que eso sería para el ojo hacia abajo. Nuevamente, vamos a crear el rectángulo que aquí ya está creado porque es la misma acción, es decir, es la parte 2 de la acción. Y nuevamente damos clic en agregar acción. Se nos tendría que almacenar en esta memoria de acá.
Esperamos un momento. Y listo. El script ya ha registrado toda la acción de ese hueso y ya la ha almacenado en el cuadro de memoria número 2. Incluso podemos ocupar los dos cuadros de memoria al mismo tiempo. Y pues aquí en la línea de tiempo pues podemos elegir del cuadro de memoria 1 para arriba. Aquí podemos elegir del cuadro de memoria número 2. Y pues al mover los huesos pues pasa eso también, ¿no? Incluso aquí podemos elegir 1. Y aquí podemos elegir el último fotograma. Y pues aquí pues podemos tener un mejor control de esto. Ya tenemos registrado los ojos, ya tenemos las dos acciones de los ojos. Del mismo modo podemos registrar las acciones de la boca. Nos vamos a la boca, doble clic para entrar en las acciones y pues con el script vamos a crear un rectángulo para almacenar la miniatura de cada fotograma. Una vez que tengamos el rectángulo o el cuadrado, lo que sea que esté abarcando en esa acción, damos clic en agregar acción. Esperamos un momento. Y el script empezará a registrar todos los fotogramas. Listo. Regresamos a la línea de tiempo. Y pues ahora ya tenemos otra memoria más almacenada. Y pues ya podemos elegir los ojos de los primeros frames. Esto de acá. Y la boca. Y pues ya se la saben. Nos vamos a la línea de tiempo y elegimos el fotograma que nosotros queremos insertar en nuestra línea de tiempo. De esta manera es que funciona este script. Ahora bien, básicamente eso es todo lo que hace el script. Aquí lo puedes utilizar tú con boca, ojos, rotaciones de cabeza, rotaciones de cuerpo del personaje. Para la rotación del cuerpo del personaje obviamente tendrás que hacer el rectángulo o el cuadrado mucho más grande para que abarque toda la imagen del personaje. También para manos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que contenga acción, el script lo va a registrar en sus campos de memoria, que son 10 en total. Y si quieres eliminarlo, pues quieres eliminar todo lo que has registrado, pues lo que tienes que hacer es irte a la línea de tiempo y aquí vas a ir removiendo las acciones. Aquí ya le di clic al botón de remover acción, esperamos un momento. Y listo, ya se eliminó la acción del ojo. Ya aparece ojo 2, que es esta acción. Este ojo 1 pues ya no tiene nada. Nos vamos a la acción, remover acción. Y esperamos y ya se eliminó la memoria de este campo. Y pues con este pues eliminamos las acciones del campo de la boca. Listo. Ya el script quedó completamente limpio de registro de acciones. Y básicamente eso es lo que hace este script. Registra todos los fotogramas de una acción, los almacena en una memoria que nosotros podemos utilizar después para insertar determinados fotogramas en nuestra línea de tiempo. Fácil y sencillo. Ahora bien, me gustaría que ustedes en la caja de comentarios me dijeran si ustedes le ven algún tipo de utilidad a este script. Yo le veo un tipo de utilidad, pero no es muy grande. Es decir, a algunos les gusta animar la boca con huesos y acciones. No utilizan la capa switch para hacer el lip-sync automático de mojo. Entonces se me ocurre que para los que les gusta animar la boca con huesos, hacerlo de esta manera, y ya saben, colocan pin bones a los lados para hacer determinadas poses con la boca, pues de esta manera podrían tener el script y el panel para ir colocando la boca en determinadas poses en la línea de tiempo gracias al registro que hace el script. Y pues tendrá animación gracias a que la boca pues se controla con hueso y acciones. Esa es la utilidad que yo le veo. También se podría utilizar en otras cositas, pero yo creo que sería algo como muy redundante de hacer. Pero bueno, ustedes también me dejarán en la caja de comentarios qué les parece este script. Como les dije, el script no es gratuito. Alonso se sacrificó por nosotros y compró el script y pues me pidió que hiciera un tutorial de él. Y pues nada, me gustaría leerlos en la caja de comentarios y ver qué opinan ustedes de este script. Básicamente lo que les mostré es lo que hace el script. No hace nada más de lo que ya les mostré. Y pues nada chicos, espero que este tutorial les haya sido de utilidad.
Un agradecimiento a Alonso por sacrificarse por nosotros y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial. Deja tu like, suscríbete al canal y pues nos vemos. Chao, chao.